probando el sonido, ¿ya? Bien, ¿ya comenzó a grabar? Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida al hermano que es de otra iglesia. Bienvenido, venga para acá a la tarima. Que se escuchen los aplausos fuertes. Le damos la bienvenida al hermanito, sí, donde quiera, suba. Le damos la bienvenida al hermano, su presencia nos llena de gozo, de alegría, de dicha y felicidad. Bienvenido. Yo quiero comenzar esta actividad con este hermano demostrándole al mundo, demostrándole a los hermanos católicos y no católicos que nos amamos los cristianos. Vean ustedes que ni él trajo guantes ni yo tampoco, y vean ustedes que estamos en un abrazo manifestando lo que creemos. Creemos en el amor y manifestamos el amor con gestos. Para que aquellas personas que dicen que nosotros nos gusta es pelear, te traguen sus palabras. Porque no nos odiamos, nos amamos. Y creo que ese es el mismo pensar y sentir del hermano. ¿Sí o no? Ven, hermano, gloria a Dios. Entonces, sepan, queridos hermanos, que aquí no venimos a pelear, aquí venimos a compartir, nos amamos, nos queremos. Solamente que él pertenece a otra congregación y tiene otra doctrina. Y él hoy nos va a enriquecer con su enseñanza. Y él se va a enriquecer con nuestra enseñanza, y con este compartir, toda la comunidad se va a edificar. Porque tenemos la palabra de Dios y tenemos oídos y tenemos ojos, y el Espíritu de Dios nos ilumina y nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Nos muestra cuál es la verdad. Y punto. Entonces, antes de comenzar, hermano querido, quisiera, no que dé discurso, quisiera que se presente, cómo se llama, de qué iglesia o qué congregación usted viene, si se considera oveja o si se considera pastor. Gloria a Dios. Que Dios lo bendiga a todo el pueblo de Dios. Es un gusto estar en este lugar. Me alegro mucho que están buscando de Dios, porque sin Dios no somos nada. Amén. Le doy muchas gracias al Señor porque el Señor me trajo hasta este lugar, amén. Yo me llamo Roque Alberto Reynoso, estoy pastoreando allá en Arroyo Norte, allá en la ciudad de Córdoba. Hace 34 años que estamos en la obra evangélica Luz del Mundo, que está en 36 países, amén. Estamos llevando las buenas nuevas a todo el mundo, como dice la palabra, y predicar el evangelio a todo el mundo, amén. Estamos llevando la buena nueva para todo el mundo, amén. Para que sabemos que nosotros tenemos un alma para salvar. ¿Lo saben ustedes? Y para salvar esa alma, nosotros tenemos que cumplir los requisitos que el Señor Jesucristo lo ha dejado escrito en la Biblia, amén. Hay mandamientos, decretos, amén, que nosotros tenemos que cumplir aquí en la tierra, amén. Y a su nombre. Cuando yo digo y a su nombre, nosotros tenemos que decir gloria, amén. Ustedes todavía no lo saben eso, amén. Pero le tenemos que poner en alto el nombre del Señor Jesucristo, amén. Como yo les decía, vi mi nombre, ¿cierto? Soy casado, 46 años que estoy casado, tengo 11 hijos, 54 nietos, amén. Y estoy con mi esposa, con mi hija, que lo está acompañando. Y estamos muy agradecidos de Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida, amén. Solamente Dios los trajo en su camino para que prediquemos la palabra de Dios, amén. Con ese fin el Señor Jesucristo los trajo en su camino para que nosotros estemos predicando la palabra, amén. Enseñando, a veces no lo sabemos y el Señor mismo lo enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que instruir a los seres humanos por buen camino, amén, a su nombre. Porque hay a veces que creemos que nosotros andamos por buen camino y nuestros caminos son torcidos, amén. Y por eso Dios siempre lo está corrigiendo, siempre Dios lo está hablando a nosotros en nuestra vida. ¿Para qué?
para que nosotros podamos entrar al cielo. ¿Usted sabe que hay un cielo y un infierno? Y si nosotros queremos ir al cielo, nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que Dios ha dejado escrito en la Biblia. Amén. Con ese fin estamos acá. Todos queremos ir al cielo, amén. Porque ¿quién quería el infierno? Nadie. Y por eso nosotros tenemos que cumplir lo que Dios nos está pidiendo a nuestra vida. Amén. Y por eso en esta noche yo quería compartir una palabra, ¿cierto? Una palabra para que lo entendamos. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que vengamos a su camino? Amén. Y gloria. Aplauso para el hermano. Siente, querido hermano. Siente, porque vamos a ver cómo vamos a compartir. Necesitamos 2 árbitros. Si quiere uno de los que viene con usted puede ser de árbitro. O buscamos 2 de aquí del pueblo. Yo voy a hablar lo que realmente dice la palabra. Es que el árbitro es para que nos diga el tiempo. Cuando se nos acabe el tiempo, nos advierta. El árbitro es por si acaso, en un momento de alegría, de euforia, lo que sea, usted me insulta a mí o yo lo insulto a usted, entonces el árbitro dice, no, así no es. Porque la idea es pasarla bien, compartir, y a veces se nos puede olvidar. Entonces, en mi tierra dicen que al picado de culebra lo asustan los lagartijos. Entonces, es mejor tener un árbitro que nos acuerde, solamente nos va a llevar el tiempo, y para que el árbitro ponga, diríamos, haga valer las normas que vamos a poner en público. Sí, señor. ¿Sí? ¿Le parece? Entonces busco 2 de ahí o uno de los que viene con usted. Tengo es el Señor Jesucristo. Bueno, 2 personas entonces que quieran de ser árbitro. Venga, aquí estos 2, venga pues. Tráigase su silla para acá. Traigan su silla para acá, traigan para acá. Aquí atrás de los otros pueden estar, uno ahí y otro aquí. Ustedes simplemente las normas que pongamos aquí, ustedes ponen cuidado y que se haga cumplir. En primer lugar, el tiempo que vamos a medir. En segundo lugar, el respeto. Y en tercer lugar, que no nos salgamos del tema. Si escogemos un tema y él se sale del tema, alguno de ustedes 2 lo llama la atención. Si yo me salgo del tema, uno de los 2 me llama la atención. Porque se trata de hablar un tema específico, el que quiera, pero un tema. Y ahí nos vamos a entender. Antes de dar el tema, yo quiero que usted sepa de lo que estábamos hablando. Antes de llegar usted, estábamos hablando de la voluntad de Dios. Usted mismo vino a reafirmar. Dios es grande y poderoso. Lo que nosotros estamos hablando, usted llegó a decirlo. ¿Se acuerda que estábamos diciendo? No solo el que diga Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino el que haga la voluntad. Y él viene a decir que precisamente teníamos que hacer la voluntad de Dios. Está en la misma sintonía, ¿verdad que sí? Vino a confirmar lo que nosotros estábamos hablando. Pero tengo que recordarle de qué estábamos hablando para poder introducirnos. Estábamos diciendo que en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios? El querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y ese es el querer de Dios. Yo como cristiano, usted como cristiano, también debemos tener el mismo querer. Y por eso me alegró que usted dijo, bueno, vengo a predicarle porque buscamos la salvación, existe un cielo, existe un infierno. Queremos la salvación, igual que Dios. Todos los hombres se salven. Pero la segunda parte, la explicábamos también, que Dios no solamente se salven, Dios quiere que esa salvación llegue a través del conocimiento de la verdad. Y recordábamos, por ejemplo, Juan 17:17, santifícalos en mi verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, a través de esta verdad, nosotros vamos a alcanzar la salvación que buscamos. Pero resulta que según las Sagradas Escrituras, en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que lo podemos leer, esa verdad que nosotros esperamos
y que el mundo debe conocer, porque usted también lo dijo, Jesús dijo, Marcos 16:15, vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. O sea, usted en pocas palabras resumió lo que nosotros habíamos dicho. Y ahora yo le estoy haciendo, porque como usted no estaba, le estoy aclarando. Entonces, ese Evangelio, esa verdad, debe llegar al mundo entero, porque Dios quiere que llegue a todo el mundo y que todos conozcan la verdad y lleguen a la salvación. Entonces, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Aquí entonces llegamos, si el querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, ¿cómo hago yo para después de 2000 años tener esa verdad? Aquí San Pablo le dice a Timoteo: y me tardo para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. San Pablo está diciendo que la iglesia es muy importante, porque es la columna y la base de la verdad, para que la verdad llegue a todos los tiempos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Según San Pablo dice, tenemos un fundamento, tenemos una base que es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La del Dios vivo. No dice las iglesias, dice la iglesia del Dios vivo. Esa columna y base de la verdad. Como la iglesia, no las iglesias, sino la iglesia es columna y base de la verdad, a nosotros nos interesa saber cuál es esa iglesia que es columna y base de la verdad. Porque usted puede estar en una iglesia, otra persona puede estar en otra iglesia, y hay muchas iglesias y usted lo sabe. Pero ¿cuál es la iglesia que tiene la columna y base de la verdad? Una sola, la iglesia del Dios vivo. Repítalo. Así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente. El Dios viviente tiene una iglesia. Pánfilo puede tener otra, Petronilo otra, pero a mí me interesa esta iglesia del Dios vivo, porque esa iglesia del Dios vivo, siga, columna y fundamento de la verdad. Es la única iglesia que es columna y base de la verdad. Y entonces, como esa es la única iglesia que es columna y base de la verdad, a mí me gustaría que usted presentara su iglesia. Y usted presenta a su iglesia y nos presenta que esa es la iglesia que fundó Jesucristo, que esa es la iglesia del Dios vivo, porque usted sabe que en Mateo 16:18 Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces nosotros necesitamos saber, conocer el mundo entero, conocer la verdad sobre la iglesia, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. En este caso, la verdad sobre la iglesia. Usted tiene una iglesia y yo tengo otra. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Esa verdad la necesitamos saber, porque Dios quiere que tengamos el conocimiento de la verdad, y así que hacemos la salvación. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Y no solo, sino que en Efesios capítulo 3, versículo 20-21, va a decir que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús pone dos cosas: la iglesia y Cristo Jesús. No dice solamente en Cristo Jesús, dice a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. De modo que yo no puedo decir que a Dios le doy la gloria solo en Cristo Jesús, porque quedaría por fuera la primera, la iglesia. Vamos a ver cómo dice Pablo, Efesios 3, 20, 21. Efesios. Y el mediador no lo es de uno solo. No. Efesios 3, 20, 21. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o de pensar. Dios, ese es Dios. Siga. Por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, y esto es lo que usted decía, a su nombre, gloria. Pero ¿a dónde se le da la gloria? Solamente así decir a su nombre gloria. Y usted vio que los católicos no le respondieron, porque los católicos sabemos que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Ponga cuidado. A Él la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia. En la iglesia. Entonces, cuando es en la iglesia, sí se le da la gloria a Dios, porque no vale decir a Dios la gloria, a su nombre gloria, pero fuera de la iglesia. No, tiene que ser en la iglesia, porque dice la Biblia, a Dios la gloria en la iglesia. Y entonces, si
iglesia suya es la iglesia de Dios. Usted lo comprueba con la Biblia. Es la que fundó Jesucristo. La verdad sale, el mundo entero lo va a ver y el hombre se puede salvar llegando al conocimiento de la verdad. Pero si usted no me comprueba con la Biblia que la iglesia suya es la de Cristo, entonces yo no puedo seguir su iglesia, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia, y no solamente en la iglesia. Siga. ¿A él la gloria? Sí. ¿A él la Sí. gloria? Perdón. El otro, ayúdele. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. No podemos sacar la iglesia. De modo que si usted me dice la iglesia no es importante, ya San Pablo dice que no es así, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia. ¿Es importante? Sí, porque en ella se le da la gloria a Dios. Y en Cristo Jesús, usted no me puede decir, nosotros le damos la gloria en Cristo Jesús solamente, en la iglesia no, porque le respetamos, pero no le creemos, porque a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Siga. Por todas las generaciones Por todas las generaciones y para siempre. y para siempre. Amén. Amén. ¿Qué significa? No llegará un momento en que usted pueda darle la gloria a Dios fuera de la iglesia. Tiene que ser dentro de la iglesia. Y si yo entonces le doy la gloria a Dios dentro de la iglesia, entonces sí vale ese decirle gloria a Dios y a su nombre. Gloria dentro de la iglesia. Porque no solamente tengo que decir Señor, Señor, sino hay que hacer lo que Él manda. ¿Y qué manda Él? A darle la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Si Él lo manda, yo le hago caso, porque no solo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que le haga caso, el que obedezca. O como dice Lucas 6:11, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando. Entonces, en este es el compartir de hoy que queremos tener. Que usted nos compruebe que su iglesia es la de Cristo, por medio de la cual se le da la gloria a Dios. Y entonces usted no puede decir quién fundó su iglesia, cuándo la fundó, y no puede incluso dar su fundamento bíblico. Pero debo aclararle algo, querido hermano. Debo aclararle algo. Que usted puede comenzar a dar vueltas y decir, bueno, la iglesia de nosotros la de Cristo, porque aquí no se adoran imágenes. No se me toca el tema de las imágenes. No, que aquí no, esta es la iglesia de Cristo, porque aquí esto. No, compruébeme donde diga que su iglesia es la de Cristo por esto, por esto y por esto. Que usted tenga su fundamento. O sea, no me hable de otro tema, me habla de la iglesia. Puede ser que usted agarre el tiempo y me hable del bautismo, me hable de la Virgen María, me hable de los santos, me hable de las imágenes, me hable de todo eso. Pero la gente se da cuenta que usted no respondió a la pregunta, que es quién fundó esa iglesia, cuándo la fundó, qué fundamentos tiene. Y me gustaría que dijera, por ejemplo, en el año 1000, si tiene alguna constancia en alguna parte del mundo donde estuvieran ustedes, qué pastor estaba, en qué lugar. Eso me gustaría, porque ahorita sabemos que hay en varios países, pero en el año 1000, por ejemplo, ¿dónde estaba? Es ver que usted nos compruebe que esa es la iglesia de Cristo. Y después que usted compruebe que es la iglesia de Cristo, como la iglesia es columna y base de la verdad, todo lo que usted nos diga, nosotros le creemos, porque es columna y base de la verdad. Pero si usted no nos comprueba que esa iglesia es la de Cristo, lo que usted nos diga, le respetamos. Pero no le podemos creer, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Usted tiene un tiempo y después yo tengo un tiempo. Usted lo comprueba. Si usted no lo comprueba y pierde el tiempo dando vueltas, usted perdió su oportunidad, el mundo se dio cuenta que usted dio vueltas, no respondió, y luego yo voy a responder. Entonces, si yo respondo, la gente va a dar cuenta, el Padre dio citas bíblicas, dio el fundamento, Él no dio nada. Entonces, ya la gente va dándose cuenta que usted no lo hace por maldad, pero que puede ser que no tenga fundamento. Es necesario de que usted pues le muestre a la gente con claridad y con amor el fundamento de su iglesia. ¿Cuánto tiempo opina usted que puede tomar para dar el fundamento de su iglesia, mostrarnos que su iglesia es la de Cristo, o que la fundó quién, cuándo la fundó? ¿Cuánto tiempo puede tomar en eso? 20 minutos, 15, 20 minutos. Vamos a darle 20 minutos, ¿le parece? Vamos a darle 20 minutos. Y en 20 minutos, no se olvide la pregunta. La repito, árbitros, si se sale de la pregunta, entonces, en este momento no, en este momento vamos a dejarlo. Si se sale,
Déjelo, no importa que se salga ahorita. Si se sale solamente del mundo entero se va a dar cuenta que dio vuelta y vuelta y no me respondió la pregunta. Pero ya cuando entremos en el tema que vamos a escoger, que usted vaya a decir cuál tema quiere, ahí sí, si se sale de ese tema, lo cortamos. ¿Le parece? 20 minutos. Ustedes le avisan a él y tiene su tiempo. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Amén. Yo primero principal le quiero decir que Dios me trajo como atalaya. Yo lo que he aprendido no me lo voy a callar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me manda y yo tengo que decir la verdad. ¿Eh? Hay muchos que no les gusta que le digan la verdad, pero yo la tengo que decir, por más que se enojen conmigo. Eso es lo que me mandó el Señor Jesucristo, a predicar su palabra. A mí me puso como atalaya y yo tengo que hablar la verdad. No tengo que hablar y tampoco esconder la palabra, porque a mí el Señor Jesucristo me mandó a predicar la verdad. La verdad es Cristo, amén. Y vemos que en la palabra de Dios lo enseña muy claramente. Lo dice, ¿es para vida o para muerte? Si nosotros no queremos creer, vamos a la muerte. Pero si creemos, vamos a la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por eso a mí el Señor Jesucristo me ha mandado a hablar. Y Él, que está encargado de acá, de este lugar, ¿cierto? Que está encargado de acá, me deja hablar con libertad lo que yo tengo que hablar, gloria a Dios. Y si no, no hay ningún problema. Pero a mí Dios me trajo para decir la verdad. No para esconder nada, ni para estar sobando la espalda a nadie. No, no. A mí me manda a decir la verdad. Amén. Si usted quiere que yo hable de la palabra, hablo conforme tal como está escrita. Y si no, la decisión suya. Porque la palabra de Dios a mí me enseña, Él me estaba diciendo de las estampas, de las virgen, todo. Pero a mí la palabra de Dios me enseña, a mí en el Salmo 115, y yo no me tengo que postrar delante de una imagen. Amén. Gloria a Dios. Sí, si usted quiere, tomamos el tema de las imágenes, pero después que me hable de su iglesia. Porque el tema que usted quiera, yo le respeto y sí le voy a dejar hablar. Así como le estoy dando el micrófono ahorita, le voy a dejar hablar. Solamente que ahorita necesito que usted presente su iglesia. Yo no conozco su iglesia. Y necesito saber quién la fundó, cuándo la fundó, si es la de Cristo o no es la de Cristo. Porque sí, después le voy a dar chance de que usted hable todo lo que usted quiera hablar sobre un tema y te voy a escuchar. Pero ahorita nos interesa saber cuál es su iglesia, quién la fundó, porque la iglesia es columna y base de la verdad, y en ella se le da la gloria a Dios. No es solamente que Dios lo nombró a usted como atalaya, porque dice que la iglesia es fundamento y base de la verdad. O sea, usted puede venir de parte de Dios como atalaya, pero decirnos mentiras. Y eso nosotros no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted nos compruebe con la Biblia que su iglesia es la de Cristo, y con la Biblia usted me muestre capítulos y versículos. No quiero que me diga eso está en la Biblia. No, yo soy de aquellos que ver para creer. Usted me muestra con la Biblia capítulos y versículos y yo le creo. Y si no, usted me puede decir 1000 veces eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, y la gente solamente va a mirar y va a decir dijo está en la Biblia, pero no comprobó nada, de modo que son palabras de él. Necesitamos que usted lo compruebe con la Biblia para que haya un fundamento, porque dice Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces necesitamos permanecer en la palabra, no salirnos de ella. Háblenos de la iglesia. ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? ¿Y por qué es la iglesia de Jesucristo? Necesitamos saberlo, porque si es la de Jesucristo y la iglesia católica no, nosotros no vamos con usted, porque nosotros sabemos que la iglesia es columna y base de la verdad. Gloria a Dios. Amén. La obra evangélica Luz del Mundo, ahí está, el que tenga Facebook, ¿cierto? El que tenga computadora, la puede ver, porque sale todo ahí, de la iglesia nuestra, de la obra evangélica Luz del Mundo. Acá la obra evangélica Luz del Mundo vino a Córdoba en el año 1984. Se empezó a hacer campaña allá en Vía Libertador, barrio comercial, barrio Las Flores, barrio Kennedy, allá en la ciudad de Córdoba. Se predicó por todos lugares en Córdoba. Y está la obra evangélica, está fundada en 36 países.
La fecha, en realidad, ahora no me acuerdo bien, pero si nosotros queremos comprobar a donde estoy yo, en la iglesia que estoy yo, quién la fundó, se llama Jaime Van Puerta. Ahí la puede, tiene la computadora, la puede buscar. Ahí está, Obra Evangélica Luz del Mundo. Ahí le puede decir, ahí se le explica, se sacan de la duda de a dónde vengo yo, en qué iglesia estoy yo. Si le estamos predicando la palabra, ¿le estamos mintiendo o le estamos diciendo la verdad? ¿Se da cuenta? Ahí tiene la prueba, ahí. Tiene la prueba y ahí. Y le digo, ahora se están acomodando porque viene una pregira en la ciudad de Córdoba. Vienen los pastores de Venezuela y están haciendo la pregira ahora en este momento por Córdoba, y yo me vine para acá. Y bueno, en septiembre se hace una campaña grande allá en el Parque Sarmiento de Córdoba, tras el Hospital Rawson. Ahí se hace una campaña grande, y ahí van a estar muchas iglesias que la van a estar apoyando. Cita con la Vida, muchas iglesias, y van a estar ahí apoyando a esta iglesia. ¿Ustedes quieren sacarse la duda? Busquen la computadora y ahí le va a decir, y ahí se van a sacar la duda, si es la iglesia de Cristo o no es de la iglesia de Cristo. Ahí no le va a mentir, ahí le va a decir todo. ¿Se da cuenta? Por eso yo le digo yo no lo vengo a querer engrupir ni traer mentiras, nada. No, yo vengo y usted permite que yo dé una predicación o compartir una palabra, la hago. Y si no hay problema. Vengo, es un gusto de estar en este lugar y bueno, vendrá otra persona, no sé. Pero yo le digo yo vengo a decir la verdad, no vengo a nada a esconder. ¿Se da cuenta? La Obra Evangélica del Mundo, el que tiene la computadora, la puede buscar. Y ahí está el fundamento de esta iglesia, donde estoy yo. Bien, un aplauso pues para el hermano. Bueno, sí le vamos a dar la oportunidad al hermano, pero ahorita lo que yo hable entonces, porque yo sí le voy a mostrar con cita bíblica de la iglesia. Yo tengo que felicitarle, ya el tiempo de ese comienza el tiempo mío. Tengo que felicitarlo por decir que no sabe cuándo fue fundada su iglesia. Tengo que felicitarlo por decir quién fundó su iglesia. Esto es digno de admirar y digno de un fuerte aplauso. Que se oiga ese aplauso para él. Felicitaciones. Porque se trata de la verdad. Y este hombre veo que ama la verdad. No está mintiéndose, no te está engañando. Otro le puede decir, no, mi iglesia la fundó Cristo. Y ya es una mentira. Pero él fue sincero, la fundó fulano de tal. La fecha no sé cuándo la fundó. Y esto es digno de admirar. La diferencia de católico y de la Luz del Mundo es que el de la Luz del Mundo está en una iglesia que fundó una mujer, que él dijo, aquí está, este es el fundador, aquí está el fundador, me lo acaba de dar él, y lo ponen en la cámara. Vean que no es Cristo, no es el Señor, es un hombre, se respeta. Ustedes ven que no le estoy faltando el respeto, ve que los trato con amor, y espero que él también me trate con amor. Y como él decía, si me dan chance pues hablo, y si no pues no hablo. Es un corazón noble, un corazón amoroso que quiere compartir, y lo vamos a escuchar y sí le vamos a dar tiempo. Pero es necesario que el mundo sepa que la iglesia Luz del Mundo no viene de Cristo, que viene fundada por un hombre. Y a nosotros no nos interesa, y a nosotros no nos interesa saber estar en una iglesia que fundó un hombre. Eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa estar en la iglesia que fundó Cristo. Porque según dice San Pablo, a Dios se le da la gloria en la iglesia de Dios vivo. A Él se le da la gloria por siempre. No dice hasta que venga el fundador o fundadora de la Luz del Mundo y funde otra iglesia y ahí en adelante se le da la gloria en esa iglesia. No, dice que la iglesia es columna y base de la verdad. Que la verdad la podemos saber, no el que traiga la Biblia, porque todos traen la Biblia y uno dice una cosa y otro dice otra.
Ustedes saben, por ejemplo, los testigos va traen la Biblia. ¿Y qué dicen? Que Jesús no es Dios. Él trae la Biblia. ¿Usted cree que Jesús es Dios, verdad? Ustedes creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Él trae la Biblia y cree que Jesús es Dios. Los testigos va traen la Biblia y dicen que Jesús no es Dios. Uno de los dos está equivocado. Entonces es necesario ver que la Biblia no nos garantiza a nosotros quién trae la verdad. En la Biblia está la verdad, pero no nos garantiza que la persona que traiga la Biblia nos trae la verdad. ¿Qué es lo que nos garantiza que nosotros estamos en la verdad? Según dice Pablo, la columna y la base de la verdad es la iglesia, no de este fundador o de aquel fundador, la iglesia del Dios vivo. Y esa iglesia tiene 2000 años. Ustedes verán que en Mateo 16, 18, Cristo funda la iglesia. Mateo 16, 18. Y verán por qué la iglesia católica, verán cómo Jesucristo al fundar la iglesia tiene un querer. Óiganlo. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está fundada la iglesia de Jesucristo, no esta, la de Jesucristo. Y la fundó en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sigan. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Y cómo sabemos que Pedro tiene autoridad y es el representante de Cristo en la tierra, en esa iglesia? Escuchen lo que viene, pongan atención. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro tiene autoridad por Cristo, al punto que Cristo le entrega las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos. O sea, le está dando la autoridad plena a la iglesia de Jesucristo, representada en Pedro, en las llaves. Si Cristo no hubiese querido que Pedro lo represente, no le da las llaves del reino de los cielos. Pero si le da las llaves del reino de los cielos, significa el reino de los cielos manifestado en la tierra para la salvación del mundo está en la iglesia. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la iglesia? Aquella iglesia donde Pedro, que Cristo lo dejó con las llaves, esté presente. A ti te doy las llaves, siga. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesucristo respalda a Pedro. Lo que tú ates, yo lo ato. Lo que tú desates, yo lo desato. En castellano, lo que hagas tú es como si lo hiciera yo. Y en el cielo se va a respaldar esta iglesia, no esta, sino la iglesia que fundó Cristo en la persona de Pedro y le dio las llaves del reino de los cielos, que significa que la iglesia es la que lleva a la gente a la salvación, que es necesario para la salvación. ¿Cómo sabemos que es necesario para la salvación? Tiene las llaves del reino de los cielos. Puede abrirle las puertas a la gente para el cielo. Otra iglesia, esta iglesia, luz del mundo, puede decirle a la gente, vente conmigo y serás salvo y vamos para el cielo. Pero ¿tienen las llaves? No. ¿Cómo le garantiza que lo va a llevar al cielo? Si Jesucristo teológicamente le está diciendo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Es decir, vendrá Petronilo y fundará otra iglesia, vendrá Pánfilo y fundará otra iglesia. Pero ellos no les garantiza a ustedes entrar al cielo. No tienen las llaves del reino de los cielos. Entonces, por eso nosotros en la iglesia católica siempre vamos a preguntar quién fundó su iglesia, de dónde viene su iglesia. La iglesia católica es la única que Cristo fundó, representada en Pedro. Al punto que cuando Pedro se lanza el primer discurso, allá en Hechos capítulo 2, se lanza el primer discurso, versículo 13, después de Pentecostés. En el versículo 41 dice que se convirtieron muchos, 3000 personas. Si tiene la Reina Valera, lo puede leer de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, la Reina Valera. Hechos 2:13. Hechos 2:41. 41. Así que los que recibieron su palabra Pedro acaba de predicar, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ajá. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. Se añadieron 3000 personas. Ahora en el versículo 47, como dice la Reina Valera, cuando se añade, ¿a qué se añadió?
¿A quién se añadió? ¿Cómo lo dice la Biblia? ¿Y para qué se añadieron 3,000 personas? ¿Para qué? Vamos a ver. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía... Añadía, ¿se acuerdan? Se integraron 3,000. El Señor añadía. Vamos a ver a dónde lo añade. Cada día a la iglesia... A la iglesia. El Señor los iba añadiendo a la iglesia. Siga. Los que habían de ser salvos. La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. El Señor iba añadiendo los que iban a ser salvos. Los añadía a la iglesia. Por eso nosotros creemos que es necesario estar en la iglesia de Jesucristo, no en la iglesia donde yo me sienta a gusto, donde sienta euforia, donde se cante, donde se ore, donde sienta puro sentimentalismo. No, yo debo estar en la iglesia de Jesucristo, porque según dice la Biblia, si yo me integro a esa iglesia, yo me voy a salvar. Repítalo otra vez de nuevo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia... Cada día, siempre Dios va a añadir a la iglesia... Diga. Los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Pero recuerde que hay un diablo, el enemigo de Dios. Si Dios añade a la iglesia a los que quieren ser salvos, ¿qué hace el diablo? Saca de la iglesia a los que no quieren que sean salvos. Y por eso entonces el diablo presenta otras iglesias, pero la de Cristo, una. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, saber cuál es la iglesia de Jesucristo. Y por eso respetamos al hermano y respetamos la luz del mundo, lo respetamos y lo amamos. Pero tenemos que decirle que a nosotros nos interesa estar no en la iglesia que fundó un hombre, la que fundó Jesucristo, porque al unirnos en ella nos salvamos. Ella tiene las llaves del reino de los cielos. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Ella es columna y base de la verdad. ¿Y saben qué dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8? Pablo nos viene a decir que todo aquel que esté en contra de la iglesia de Cristo no es digno de llamarse apóstol. No es digno. Que es necesario estar en la iglesia del Dios vivo. Y ustedes van a ver cómo Pablo lo dice. Y de la Reina Valera, por favor. 1 Corintios 15, 8. Para que ustedes vean que es necesario estar en la iglesia de Cristo. Cristo añade a la iglesia. El diablo saca de la iglesia. Cristo añade a la iglesia para salvación. El diablo saca de la iglesia para condenación. Dale. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué será que Pablo es un aborto indigno de llamarse apóstol? ¿Es más pequeño el apóstol? Oigan la respuesta de Pablo, dale. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de los hermanos separados, que hoy yo quiero que usted sepa. Perseguir a la iglesia del Dios vivo es un gran pecado. Y Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios vivo. ¿Por qué es necesario saber cuál es la iglesia del Dios vivo? Que le dimos la oportunidad para que él la expusiera, no lo expuso. Pero yo lo estoy exponiendo para que los hermanos separados se den cuenta que no se trata de estar en una iglesia donde se sienta bonito, donde se hable bonito, no, sino estar en la iglesia que fundó Cristo. Y si estamos en ella nos salvamos. Y además, si nosotros perseguimos a esa iglesia, la iglesia del Dios vivo, no la de Pánfilo, no la de Petronilo, no la de no, sino la iglesia del Dios vivo, entonces, si nosotros la perseguimos, cometemos un gran pecado. Ahí está entonces la importancia de la iglesia para nosotros. Además, Pablo dice, allá en Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante, que Cristo a esa iglesia la ama como su esposa, que esa iglesia es como su cuerpo, que Él la defiende. Vamos a escuchar. Porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Cristo es cabeza, escuche, Cristo es cabeza y salvador, salvador de la iglesia.
Entonces yo quiero estar en la iglesia de Cristo porque Él es mi Salvador. Él es Salvador de la iglesia de Él. El fundador de esta iglesia tendrá que salvarla de Él. Cada uno tiene que salvar su iglesia. Cristo salva la de Él. Yo quiero estar en la de Cristo. Salvador de su iglesia, siga. Salvador de su iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de modo que nadie me puede decir que la iglesia no es importante. Es el cuerpo de Cristo. Siga. Así como la iglesia está sometida a Cristo, que de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Siga. Maridos, amen a su esposa. Cristo es el marido, ama a la esposa, pongo cuidado. Como Cristo amó a la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Yo quiero estar en esa iglesia, porque llegará la boda del Cordero, ¿se acuerda? Su esposa se ha embellecido, de Apocalipsis 19:8 en adelante. Entonces, yo quiero estar en la esposa de Cristo. Siga. De la misma manera, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. ¿Cuántas iglesias? Otra vez. Porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. Ese es el querer de Dios, una iglesia. Ya las otras iglesias que vengan con el paso del tiempo se les respeta. Hay libertad de culto, hay que respetarlo. Pero yo quiero estar en la única iglesia que Cristo quiere. Otra vez. ¿Cuántas iglesias quería Cristo para sí? Dale. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. No dice 2, ni 3, ni 4. Siga. Sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, Siga. sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer. ¿Cómo deben amar los maridos a su mujer? ¿Qué ejemplo tienen en la Biblia para amar a su mujer? Paren la oreja. Como a su propio cuerpo. Como a su propio cuerpo, y vamos a ver quién le da ejemplo. Dale. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, Y ahí viene. Listo. sino que lo alimenta y lo cuida. Lupa. Así hace Cristo por la iglesia. Así hace Cristo con la iglesia. La alimenta y la cuida. Y jamás la aborrece. No dice, Cristo va a aborrecer la iglesia y va a mandar a un apóstol a fundar otra iglesia que se llamará la luz del mundo. No. Dice que Él la ama, que Él la santifica, que Él la cuida, jamás la aborrece. Y para que ustedes vean cómo termina Pablo diciendo la unidad de esa iglesia, versículo 31. La unidad de esa iglesia, escúchelo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán uno solo. ¿A ejemplo de quién? Vamos a ver. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Los dos son uno solo. Cristo y la iglesia son uno solo. Por eso yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. Y esa iglesia es católica. ¿Cómo sabemos que es católica? Primero, porque su representante es el Papa. Lo dejó un jefe allí. Segundo lugar, porque cuando Cristo manda a la iglesia a predicar, según dice Mateo capítulo 28, versículo 19, la misión que Cristo le da a la iglesia es una misión universal. Y si ustedes saben que católico significa universal, entonces sabrá por qué la iglesia es católica. Cristo le da una misión universal, por eso se llama iglesia católica, iglesia con una misión universal. Dale. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién? A todas las naciones. Eso se llama católica. La iglesia de Jesucristo tiene que ser católica. Id, ¿a quién está enviando? A su iglesia, a sus ministros. Id a todas las naciones. La iglesia tiene que ser católica. Marcos 16:15. Jesucristo vuelve ahora, según San Marcos, a mandar a su iglesia a predicar. Vamos a ver a dónde lo manda para ver si es católica o no es católica. Es que Cristo no pronunció la palabra católica. No la pronunció la palabra católica. Pero el contenido, el mandato es católico. ¿A dónde va a ir la iglesia? Dale. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo. Por todo el mundo, católica. Siga.
anuncien la buena noticia a toda la creación. A toda la creación. Repite 2 veces que la iglesia es católica, es universal. Entonces por eso lo llamamos católica. ¿Quién lo llamó católica? Por primera vez San Ignacio de Antioquía, en el año 107, llamó por primera vez, y usted puede buscarlo también por internet, está registrado, llama por primera vez a la iglesia de Cristo, le llama iglesia católica. Y esa iglesia católica es la que en el año 382 el Papa de la Iglesia Católica fundó o hizo la Biblia, que no existía. Existía el Antiguo Testamento. Esa no era la Biblia, es una parte de la Biblia. Pero todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. Existía una carta que estaba en Roma, carta a los romanos. Otra que estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra que estaba en Filipo, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. ¿Quién reunió todas esas cartas? Dijo, estas no, estas no, estas no, estas sí. Reunió 27 y los integró a la Biblia. ¿Quién lo hizo? El Papa San Damaso I. ¿Por qué no lo hizo la Iglesia Luz del Mundo? Eso sería importantísimo que algún día se preguntara. Y si la Iglesia Católica no es la de Cristo, ¿por qué la Iglesia Luz del Mundo agarra la Biblia que hizo la Iglesia Católica? ¿Y por qué cree que esa es palabra de Dios? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios el Evangelio de San Pedro, que existe? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios el Evangelio de San Judas, que existe? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios otro Apocalipsis, otro Hechos de los Apóstoles, que existe? El Evangelio de Santiago, que existe. ¿Por qué no cree que es palabra de Dios? Porque la iglesia dijo, esto no es palabra de Dios. La iglesia viene y hace 27 libros y los integra al Antiguo Testamento. Y le dice al mundo en el sínodo romano del 382, esto es palabra de Dios. Y de ahí en adelante el mundo cristiano tiene una Biblia. Tiene una Biblia. Y esa Biblia viene hasta nosotros y la tienen ellos y la tenemos nosotros. Ellos, por ejemplo, le quitan 7 libros, pero no le quitan un libro de lo que le puso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le puso 27. En el Antiguo Testamento existían solamente 46. 46. Viene Cristo, 46. Muere Cristo, 46. Los apóstoles, 46. En el año 90, cuando ya había muerto la mayoría de los apóstoles, vienen los judíos no creyentes en Cristo, los de Palestina forman el canon palestinense, le quitan 7 libros al Antiguo Testamento. Los hermanos separados, igual. Año 1520 viene Martín Lutero, no le quita 7 libros a la Biblia. Los pone como apéndice, pero no los quita. En el año 1800, todos los cristianos, sean católicos o no, tenían 73 libros, todos sin excepción. En el año 1825, los hermanos separados le quitaron 7 libros a la Biblia. ¿Y por qué no le quitaron uno de lo que le puso la Iglesia Católica? Le quitaron aquellos que ya existían cuando vino Cristo. ¿Por qué no le quitaron del Nuevo Testamento? ¿Y la Iglesia Católica no es la de Cristo? Entonces, queridos hermanos, aquí esto es lo importante. Y felicito una vez más al hermano que con sinceridad no nos cayó mentira. Simplemente dijo, ahí está, la iglesia la fundó en tal fecha más o menos, y listo. Y esto a mí me da alegría porque el mundo entero puede darse cuenta que la luz del mundo no es la iglesia de Jesucristo. Puede llamarse iglesia de Jesucristo, eso sí puede ser. Puede llamarse, pero no ser. Porque los testigos se llaman la iglesia de Cristo, los pentecostales también, todos se llaman la iglesia de Cristo. Pero solamente la iglesia católica viene de Cristo. Usted mira desde el año 1520 para atrás, ni un evangélico existía en el mundo, en ninguna parte del mundo. La luz del mundo, mucho menos. Entonces, ¿cómo es la iglesia de Cristo? Porque se llama luz del mundo y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Sí, se pueden sacar frases de la Biblia y fundar iglesias, pero no es la iglesia de Cristo. Ojalá pues que esto nos ayude a descubrir con verdad cuál es la iglesia de Cristo. Ahora bien, él puede hablar y les vamos a dar chance, puede escoger el tema que quiera y puede decir cuánto tiempo va a hablar y entonces podemos intercambiar ideas sobre el tema que él quiere hacer, que le vamos a dar chance porque él viene a predicarnos, pero después que él hable, yo también les explico lo que él dice. Gracias. ¿Qué tema le gustaría que tocara?
¿Qué tema trae usted preparado para hablar o quiere hablar? Lo que a mí me ha inquietado, que el Espíritu Santo, es en Hebreo 2. Ahí vamos a estar hablando. ¿Qué tema para ponerle a que la gente sepa de qué vamos a hablar? De la salvación del alma. De la salvación del alma. Está bien. ¿Cuánto tiempo piensa hablar de la salvación del alma? Puede ser lo más corto para ustedes, para no quitar mucho tiempo. Que elijamos entre todos. ¿Le parece? ¿Cuánto tiempo le parece? ¿20 minutos? ¿Igual? ¿Estás de acuerdo? ¿20 minutos? 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos para escuchar al hermano que nos va a hablar el tema de la salvación, y yo también le voy a hablar el tema de la salvación. Ojo, así como hicimos el tema de la iglesia, con el mismo respeto y con el mismo amor, vamos a hablar el tema de la salvación. ¿De acuerdo? Van a hablar, él va a hablar, va al fundamento del tema de la salvación, y yo también le vamos a contar 20 minutos. En esos 20 minutos usted va a escuchar la doctrina de ellos, y luego 20 minutos la doctrina de la Iglesia Católica, y cada quien saca sus conclusiones. ¿Les parece? Muy bien. Árbitros, el tiempo. Mientras comienza, irá el tiempo, yo voy al baño un momento. Bueno, gloria a Dios. Primeramente quería hacer una oración antes de estar leyendo la palabra. Amén. Sí nos gustaría la oración, pero advirtiéndole algo, que no sea la profesión de fe de ustedes, sino sea una oración donde usted alabe al Señor, donde usted agarra el tiempo, son 20 minutos, pero que no sea eso de la profesión de fe de ustedes, ¿sí? Usted sabe cuál es la profesión que ustedes hacen de fe. Nosotros tenemos nuestra profesión de fe, que sea una oración, que no sea la profesión de fe. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la costumbre que nosotros siempre tenemos, de hacer una oración y atar al hombre fuerte, porque se levanta enemigos contra la palabra, contra Dios. ¿Se da cuenta? Me expliqué. Acepto la oración. Y el tiempo son 20 minutos. Y usted verá cómo. Y usted 20 minutos orando, no hay ningún problema. Pero lo que yo quiero aclararle es que somos católicos y nosotros tenemos nuestra profesión de fe, que es el credo, y lo rezamos todos los domingos. Y no estamos de acuerdo con la profesión de fe de ustedes, ¿no? Porque nosotros tenemos la profesión de nosotros. Sí, oración, pero sin hacer la profesión de fe de ustedes. ¿Me captó la idea? A ver, nosotros, esto es lo que quiero aclararle, que nosotros los católicos sí hemos recibido a Cristo y confesamos a Cristo. ¿Se acuerdan de creo? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Nosotros lo confesamos. ¿Me capta la idea? Entonces, si nosotros lo confesamos, no hay ningún problema. Me gustaría que si usted va a hacer una oración, sea una oración, pero que no sea una oración de profesión de fe. Nosotros recibimos a Cristo y ya lo recibimos en la Eucaristía, y ya lo recibimos el día del bautismo, y ya lo recibimos cuando oramos. Ciertamente que sí, no hay ningún problema. Pero usted y yo sabemos que ustedes tienen su profesión de fe, y eso lo hacen ustedes para decirle a la gente: este es evangélico, o este es de la luz del mundo. Y nosotros no somos de su iglesia, somos de la Iglesia Católica. Por tanto, es que usted tenga claro que sí la oración, pero no esa profesión que ustedes hacen para integrar a la gente a su comunidad. ¿Me expliqué? Yo le digo la verdad que yo no vine a decir que toda la gente venga a nuestra iglesia. Yo solamente vengo a predicar la palabra de Dios, lo que está escrito. Yo digo, yo como siempre hablo, a mí Dios me trajo de un mal camino y creía que yo estaba bien, pero el Señor me enseñó su camino, el camino verdadero, y por eso me dan esta oportunidad, voy a hablar lo que habla la palabra de Dios, lo que me dice Cristo. No voy a agregar ni quitar, solamente voy a decir lo que realmente dice la palabra, ¿cierto? Acuérdese que la palabra de Dios siempre lo aconseja para lo bueno, no para lo malo. Y el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros cómo nosotros tenemos que caminar en su camino para que nosotros lleguemos a esa meta y ir al cielo, porque lo explica bien claramente todo.
la palabra, amén. Y por eso yo en esta noche vamos a leer 2 versículos nomás, vamos a leer de la palabra en Hebreo 2, amén. El que tiene Biblia, abra su Biblia, ¿cierto? Y vamos a compartir una palabra. Yo le digo, vengo a este lugar porque me han invitado y bueno, y a donde me invitan, yo llevo lo que Dios me invita para que yo hable, amén. ¿Encontraron? Dice la palabra así. Dice así: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y no sea que nos lo deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibimos justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por lo que oyeron? Amén. Hebreos 2. No, 1, 2 y 3. Son 3 versículos. Amén. Gloria a Dios. Acá el Señor los habla muy claramente. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos lo deslicemos. ¿Qué lo quiere decir el Señor en esta noche? Que atendamos con cuidado y escuchemos bien lo que está escrito en su palabra. ¿No sabe que para nosotros tener la salvación de nuestra alma, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, escuchar lo que la palabra nos está diciendo? Porque esta es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios. ¿Cuántos lo saben? La voz de Dios y la palabra del Señor. Y el Señor está hablando a nuestra vida. Lo está hablando y dice que nosotros atendamos lo que Dios quiere para nosotros. Acuérdese que Dios quiere lo mejor para todo el mundo. Dios quiere salvar todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Viene la decisión de cada uno si nosotros tenemos que cumplir. Acuérdese que el Señor Jesucristo lo ha dejado mandamiento a nosotros. Lo ha dejado mandamiento para que nosotros lo cumplamos, no para que esté anotada, nomás esté escrita acá. Nosotros, para ir al cielo, nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que Dios ha dejado. Acá lo habla, ¿cierto? La palabra de Dios lo dice, que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Dice, ningún borracho entrará al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Dice la palabra. Ningún fornicario entrará al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? La palabra de Dios lo está enseñando muy claramente. Ahora somos nosotros si la queremos recibir y hacer lo que Dios lo está pidiendo. Amén. Acuérdese que el Señor lo habla muy claramente, que ningún ladrón entrará al reino del cielo. Así que quiere decir que lo está enseñando cómo nosotros tenemos que caminar en este camino para llegar al cielo. Dice que nosotros tenemos que ser marido de una sola mujer. ¿Es así o no es así? No como dice que hay un refrán, dice en el mundo, dice que son 7 mujeres para cada un hombre. No es así. Amén. Lo dice la palabra. Nosotros tenemos que ser marido de una mujer y la mujer también tiene que ser marido de un marido. Amén. Lo dice muy claramente. Pero hay a veces el hombre se lleva de lo que escucha que tiene que tener 7 mujeres. Y no es así. ¿Por qué? Si él está con ese pensamiento que tiene que tener 7 mujeres, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Va a ser un adúltero. Amén. Lo habla muy claramente la palabra. El Señor dice que ninguno que hace las cosas malas aquí en la tierra
entrará, no va a poder heredar el reino de los cielos. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo bueno para Dios. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay a veces, ¿cuánto quieren la suegra por acá? ¿Cuánto quieren la suegra? ¿Ah? Pero la palabra de Dios lo enseña a nosotros, que tenemos que amar al prójimo. ¿Ah? Hay muchos que no quieren la suegra, ¿o no? Y por eso, si nosotros no amamos a nuestra suegra, no vamos a poder ir al cielo. Amén. Y no vamos a poder ir a andar caminando como cantaban las alabanzas por las calles de oro. Amén. La palabra de Dios lo enseña muy claramente. Ahora somos nosotros que tenemos que reflexionar. Y bueno, si antes éramos que tenemos 7 mujeres, ahora nos tenemos que quedar con 1. Amén. Y hay a veces que le cuesta al hombre tener una sola mujer. Pero la palabra de Dios lo enseña muy claramente. ¿Es así o no es así? Y por eso el Señor lo habla. Lo habla y lo habla, ¿no sabe por qué? Porque lo ama. Porque si no lo amaría, no lo hablaría como dice la palabra. Él lo está aconsejando para lo bueno. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dice que viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. La iglesia, ¿quién es? Somos nosotros. ¿Cuánto creen? Si nosotros hacemos lo bueno, lo que está pidiendo Dios, va a encontrar en nuestra vida una persona sin mancha, sin arruga. Amén. Y ahí nosotros vamos a poder ir, caminar por esas calles de oro como cantamos el corito. Amén. Pero el Señor lo dice, que pongamos atención lo que la palabra de Dios lo habla a nosotros. Y no lo descuidemos, no lo deslicemos, no pongamos los ojos en el mundo, porque tenemos que poner los ojos hacia arriba, que es Cristo Jesús. Amén. El Señor dice en su palabra que nuestra lámpara de nuestro cuerpo, ¿cuál es? Nuestros ojos. ¿Lo han leído? Dice que nuestros ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Si nosotros vemos bien, vamos a estar en la luz. Y si nosotros vemos mal, vamos a estar en las tinieblas. Lo habla muy claramente el Señor a nosotros. Lo está enseñando cómo nosotros tenemos que caminar en su camino. ¿No sabe que el Señor Jesucristo lo enseña? Cómo nosotros tenemos que hablar. Cómo nosotros lo tenemos que vestir. Cómo nosotros tenemos que peinarlo también. Lo enseña todo a nosotros. Lo enseña que el hombre tiene que tener el pelo corto. ¿Es así o no es así? La palabra de Dios dice, el hombre tiene que tener el pelo corto. La mujer con su cabello largo. Dice, y si no, poniéndose un velo. Así lo dice la palabra. Y nosotros tenemos que obedecer todo lo que está escrito en la palabra. Porque si nosotros empezamos a agarrar, le pongo un ejemplo, si agarramos una flor de margarita y la empezamos a deshojar, habla de la mentira, no, la mentira no la saco, la tengo nomás, la dejo la mentira. El adulterio, no la saco, la dejo nomás. Quiere decir que nosotros estamos eligiendo la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. A nosotros lo enseña muy claramente la palabra de Dios. Cómo nosotros nos tenemos que comportar aquí en la tierra. Para que nosotros tengamos vida y vida eterna, nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dejado. A veces el ser humano le cuesta porque viene del mundo. Viene. Antes le gustaban las mujeres, antes le gustaba el vino, antes le gustaba por una cosa, otra. Como a mí, que a mí Dios me trajo como trapo de inmundicia me encontró. Yo era un borracho. Yo andaba por todos lados. Yo salía los viernes y caía los lunes a mi casa. Y mi madre y mi padre andaba preguntando por dónde andaba yo. ¿Se da cuenta? Yo estaba perdido en el mundo. Pero un día Cristo vino a mi vida y me hizo comprender que lo bueno era para mí.
y me enseñó cómo yo tenía que caminar en su camino. Y me empecé a despojar. Acuérdese que habla la Biblia del nuevo hombre. El nuevo hombre tiene que obedecer a la palabra. Si ese nuevo hombre no ha dejado lo que hacía en el mundo, quiere decir que está en el viejo hombre. Acuérdese que el Señor lo habla del carácter. ¿Cuánto tenemos buen carácter? O sea, que lo habla de buen carácter el Señor a nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que estar cómo nosotros tenemos que comportar aquí en la tierra? Tenemos que tener un buen carácter. No decir, bueno, aquí esa persona no me saludó, yo dejarla, no la saludo más. Y no es así. Nosotros, Dios los trajo en su camino para que nosotros hagamos lo bueno. Si esa persona lo hace lo malo, dice que nosotros tenemos que hacer lo bueno, hacer el favor de él. ¿Se da cuenta? Nosotros no tenemos que pagar mal por mal, sino tenemos que pagar mal por bien. Nosotros tenemos que hacer el bien para aquellas personas que buscan el mal para nosotros. Lo enseña muy claramente. Como yo le decía hace un rato, hablaba de la suegra, ¿cierto? Hablaba de la suegra, es muy famosa. La suegra es muy famosa. ¿Por qué? Porque hay muchos que no la quieren. ¿Se da cuenta? Pero acuérdese que Pedro la sanó a su suegra. Quiere decir que la amaba, la quería. Amén. La sanó. ¿Se acuerda de Pedro? Que Pedro la sanó a su suegra, que tenía fiebre, estaba postrada. La sanó. Pedro tenía, lo da un ejemplo, Pedro la sanó a su suegra. Y bueno, si nuestra suegra está enferma, tenemos la mano. Dice que Dios los llamó a nosotros para que nosotros también tengamos misericordia. Así como el Señor Jesucristo tuvo misericordia. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue allá en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él pagó un precio allá por nosotros. Él pagó un precio. Y bueno, nosotros de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Nosotros también tenemos que tener misericordia por aquellas personas que lo hacen mal. Amén. No seamos hipócritas, porque hay a veces, no importa, a veces nosotros somos hipócritas, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos buenos, que nosotros seamos luz en esta tierra, que seamos, dice que el Señor Jesucristo los trajo en su camino, ¿para qué? Para que seamos luz y sal. Mire cómo el Señor los trajo en esta tierra, para que nosotros seamos luz. ¿Qué quiere decir la luz? Que resplandece en nuestra vida lo que nosotros hacemos, lo bueno. Y la sal, ¿a qué se refiere la sal? Para que nosotros estemos predicando la palabra a las personas, para darle un saborcito para que vengan al camino del Señor. Para eso lo trajo el Señor a nosotros, para que seamos sal y luz, para que vean el caminar nuestro, porque acuérdese que el testimonio de uno, eso es lo que le agrada a Dios. Si nosotros lo amamos a Dios, vamos a hacer lo que Dios lo ha traído en su camino para que nosotros hagamos. Acuérdese que Dios quiere lo bueno para todos. Amén. El Señor vino para todo. No vino, Él dice que vino para todo. No vino para el negro ni para el blanco. No, Él vino para todo. Amén. Él quiere salvar a todos. Y por eso lo habla la palabra, y no descuidemos esa salvación tan grande que Él nos promete a nosotros. Amén. Que no lo deslicemos, que no lo vayamos nuevamente al mundo a hacer las cosas malas que a Dios no nos agrada. A veces ponemos nuestros ojos, lo deslizamos, tengo una casa, ya quiero otra casa. Tengo un auto, ya le ponemos el ojo nuevamente a querer tener otro auto. No, busquemos primeramente la salvación de nuestra alma. Busquemos a Dios, que Dios quiere que nuestra alma vaya al cielo. Amén. Y nosotros vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor allá en el cielo. Mañana, tarde y noche, dice que vamos a estar alabando. Allá no entra el ladrón, allá no entra el homicida, allá no entra
personas malas allá no pueden entrar, solamente entran aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Ese lo que lo está pidiendo el Señor a nosotros, que nosotros hagamos su voluntad. Lo que Él lo está enseñando a nosotros, ya el Señor Jesucristo en aquel tiempo ya lo explicó, lo predicó. Los apóstoles también andaban predicando la palabra, tal cual como estaba escrita. Amén. A la salvación del alma. Y por eso, en esta noche, el Señor habla de la salvación de nuestra alma. No quiere Dios que nosotros lo perdamos, quiere que nosotros lo salvemos. Amén. Y por eso el Señor los insta, cada día los insta para que nosotros vengamos a su casa a alabar y glorificar el nombre de Él. Que busquemos la presencia de Dios. Amén. Dios quiere lo bueno. Acuérdese que Dios está aquí. La palabra de Dios nos enseña que a donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí en el medio. Y creemos que Él está acá junto con nosotros. Creemos que Él está escuchando todo. Creemos que Él lo está viendo. Amén. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? De acercarlo más a Dios. Acercarlo más a Dios, y de ahí vienen las bendiciones. De ahí viene la victoria. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros andemos en victoria y en victoria. Amén. El Señor lo ha llamado en su camino y sigamos. No los volvamos atrás. Acuérdese que el Señor Jesucristo dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. El Señor quiere gente valiente, valiente. No quiere gente cobarde. Amén. Lo habla la palabra de Dios. Amén. Por eso yo estoy muy agradecido por este momento que me han dado, esta oportunidad, y le doy gracias a Dios que Dios me trajo para este camino, para este lugar, me suplió toda mi necesidad para llegar a este lugar, y bueno, yo estoy agradecido porque yo puedo estar hablando algo de Él, algo de la palabra de Dios. Amén. Yo estoy muy agradecido, y bueno, que Dios me lo bendiga a todos, que Dios los guarde, y denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Me alegra mucho haber escuchado. Y ahora yo quiero que usted escuche un poquito, que nosotros también estamos de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Tiempo mío, póngale. Igual que usted, nosotros todo lo que usted dijo lo predicamos dentro de la Iglesia Católica. Sí. Y usted dijo una lista de pecados, pero me sorprende que no haya leído otra lista de pecados que yo le voy a leer. Ciertamente el adulterio es un pecado, emborracharse es un pecado, la mentira es un pecado, lo que él dijo es un pecado. Pero el ejemplo que usted puso me gustó mucho, el de la flor que le va quitando la ¿qué? La margarita, esta le quito, esta no, este le quito, este no. Yo quiero ponerle el ejemplo de la margarita para que usted no diga este no. Y se lo voy a leer en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Para que diga, no solamente el borracho no entrará en el reino de los cielos. De la Reina Valera, por favor. De la Reina Valera. Para que no digan para que los hermanos separados no digan que no está en la Biblia de ellos. Reina Valera. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Porque así como Pablo dio una lista de pecados en 1 de Corintios 9, en 1 de Corintios 6, 9, también dio una lista de pecados en Gálatas 5, 19, también dio una lista de pecados en Efesios capítulo 5, en Colosenses capítulo 3, que es la que él lee, la que él nos hace ver. Pero también dio una lista de pecados en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Y en esa lista de pecados habla otra cosa que no nos permite entrar al cielo y que también tenemos que convertirnos, pero que él no tocó y que a mí me interesa tocar. Dale. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y Escuche. desobedientes. Escuche, los transgresores y los desobedientes. Vamos a ver quiénes son los transgresores y los desobedientes que no entrarán al reino de los cielos, lo sabemos. Dale. Para los impíos y pecadores. Ajá, siga. Para los irreverentes y profanos. Para los parricidas y matricidas. Para los homicidas. Para los fornicarios. La fornicación, eso es pecado, eso no es correcto.
Para Uy, los sodomitas. Ya, espera un momentico. La sodomita. Yo creo que usted me escuche este pedacito. No, sí. Sí, el problema es una cosa, que yo lo escuché a usted y todos lo escuchamos, y sería una falta de respeto que usted no nos escuche a nosotros. Sí, sí, porque ciertamente yo estoy de acuerdo con usted, pero si nosotros tuvimos la paciencia de escucharlo a usted, sería injusto que si yo no le estoy leyendo la palabra de Dios también, pero le estoy leyendo la palabra de Dios, y eso está bien, no se esté completo, pero déjeme leerle al menos esta cita y se va, porque si tiene que lo deje colectivo, yo lo entiendo, pero vamos a ver lo que dice la Biblia también, porque es que esta cita a usted no se la han predicado, y a los hermanos separados no se la han predicado. Y hoy que Dios tiene la oportunidad de que usted venga no solamente a predicar, sino también a escuchar, no puedo perder la oportunidad. Porque así como usted nos predicó, yo también tengo que predicarle. Y escuche, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Siga. Para los sodomitas. Los sodomitas, que son homosexuales, tampoco entrarán al reino de los cielos. Siga. Para los secuestradores. Los secuestradores tampoco. Siga. Para los mentirosos. Escuche, entonces aquí ya comenzamos. Los mentirosos de cualquier clase de mentira no entrarán en los cielos. Siga. Y perjuros. Y perjuros no entrarán en el reino de los cielos. Siga. Y para cuando se oponga a la sana doctrina. Ah, caramba. Aquí hay otro pecado que él no nombró. El que se oponga a la sana doctrina, ese tampoco entrará en el reino de Dios. Por eso es que cuando comenzamos yo le decía a usted que nos explique que usted es la iglesia de Cristo, porque ella es la que tiene la verdad, la doctrina sana. Si viene con otra doctrina, decirle al pastor que si está dispuesto, lo llevo hasta Córdoba, no tengo ningún problema. O sea, por el colectivo no sea problema, yo lo llevo en mi auto. aquí ya hay transporte, pues. Gracias. Ya hay transporte, lo pueden llevar directamente allá, no hay ningún problema. Ajá. Él lo va a llevar a la casa directamente, no hay problema. Él lo lleva en el carro de él, y a la casa. Tenemos una reunión en la iglesia que vinieron los pastores de Venezuela. Que tienen otra reunión entonces. Pero está bien. Ahorita se me va, pero déjeme. Escúcheme este pedacito. Sí, está bien. Sí, pero solamente déjeme predicarle este pedacito nomás. Yo ahorita le damos chance. Mira, hermano, que esto es lo que a mí me interesa. Otra vez, repítalo. Esto también es pecado. Oiga, dale. Para cuando se oponga a la sana doctrina. Cuando yo le pedí a usted que me hablara de su iglesia, es para saber si yo estaba en contra de la sana doctrina, porque si usted es la iglesia de Cristo y yo enseño otra cosa distinta, estoy en contra de la doctrina y eso es un pecado. Pero si la iglesia católica es la de Cristo y la suya aparece en tal fecha, la fundó fulano de tal, que aquí está, y se opone a la sana doctrina, eso es un pecado. Usted no diga a la Margarita, no diga, esta sí, esta no. Esto también es pecado. Usted salirse de la iglesia, estar en contra de la sana doctrina, usted fue católico, salirse de allí, irse a otra secta, a una secta, eso es un pecado. No diga, esta sí, esta no. Y es un pecado que se llama apostasía, que a usted nadie se lo ha dicho, pero que hoy Dios permitió que usted viniera para que lo escuchara. Y yo sé que tiene que irse, pero también sé que el enemigo no quiere que usted escuche esta palabra del Señor, porque nadie en el mundo se la va a explicar, nadie. Y si yo no se la explico ahorita, nadie se la va a explicar. Entonces usted va a morir y va a decir, Señor, nadie me lo dijo. Pero ahora, el día en que se muera ya no puede decir nadie me lo dijo, porque yo soy chismoso. Le dije, Señor, yo se lo dije, yo soy chismoso. Entonces tenga mucho cuidado. Dice la Biblia, los que se oponen a la sana doctrina es un pecado. Y la luz del mundo se opone a la sana doctrina. Cuando aparece la luz del mundo, que no existía, se enfrenta en contra de la sana doctrina que ya venía tantos años, 1000 y tantos años, la sana doctrina, predicándose en la única iglesia de Jesucristo, la única iglesia que existía, la que hizo en la Biblia, la que vienen los apóstoles, la iglesia católica. Y ellos salen y comienzan a enfrentarse contra la iglesia. Y eso es un pecado grave, como robar, como matar. Siga. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y entonces se pone a la sana doctrina
que se ha predicado según el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando uno predica cosas que no es y se sale de la sana doctrina, según dice San Juan segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, y ahí, al leerlo y aplicarlo, le doy la despedida. Segunda de Juan 1, 9, la única que tiene, el único versículo que tiene, de la Reina Valera si quiere, para que la escuchemos de ahí, es un pecado. Y la gente no lo sabe y piensa que meterse a una secta es un lujo, la modernidad, es algo normal, eso no hay ningún problema. No, sí es un pecado, escúchenlo. Segunda de Juan 1:9. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo, Se aventura, se toma una aventura, funda una iglesia, toma una aventura, se sale de la iglesia, se toma una aventura para ver cómo se siente allá. Todo aquel que se aventura, otra vez, todo aquel que se aventura más allá de la doctrina de Cristo más allá de la doctrina, de lo que Cristo enseñó, y no permanece en ella, y no permanece en la doctrina, usted se salió, no permaneció, no está unido a Dios. no está unido a Dios. Es un pecado. Y usted nadie le ha dicho que eso es un pecado. Y yo hoy quiero decirle que debe examinar. Yo sé que es un buen corazón, se nota. Eso tiene buenos sentimientos, tiene nobleza, todo esto. Pero me gustaría que examinara un poquito más las Escrituras. Y me gustaría que, si usted puede, busque Padre Luis Toro por YouTube y vea las citas que doy. Y usted las va agarrando, las va analizando, las va estudiando y va comparando. Y verá, hermano, que no es culpa suya. Le enseñaron algo, usted, muy buscador de Dios y buscador de la verdad, abrió su corazón, creyó en eso y sin darse cuenta le enseñaron cosas que no es, y hasta ahora usted no lo ha descubierto y usted piensa que lo está haciendo bien, como Pablo perseguía a la iglesia y Pablo pensaba que lo estaba haciendo bien, hasta que el Señor le mostró que lo estaba haciendo mal y Pablo se convierte. Es un pecado perseguir a la iglesia del Señor, estar en contra de la doctrina de Cristo. Saulo, ¿por qué me persigue? Ese es el pecado de ustedes, hermanos, de perseguir a la iglesia de Cristo. Y Cristo sale y dice, ¿por qué me persigue? Pero Señor, yo no te persigo, yo creo en ti. Jesús, a quien tú persigues, porque Él está muy unido a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza. Y usted no puede decir, no, pero es que yo soy la iglesia. No, yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia siempre y cuando me integre. Usted vio cómo lo mostraba, que Cristo iba integrando a la iglesia. O sea que yo no soy la iglesia. Él iba integrando a la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo me integré a esa iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted sabe que la iglesia es la asamblea, no cualquier asamblea. Porque podemos decir que cuando están los borrachos tomando licor, ahí está la asamblea, porque hay más de dos. Y esos borrachos están diciendo, puede decir, en el nombre del Señor Jesús, voy a meterle un tiro a aquel. Entonces, donde estén dos o más congregados en mi nombre, están congregados en el nombre. Los drogadictos nombran al Señor, Señor, ayúdame para yo no pelar a aquel, yo quiero robar a aquel para que no me encuentre la policía. Y están reunidos. ¿Y esa es la iglesia de Cristo? No es la iglesia de Cristo. Es una congregación, pero no de Cristo. Para que sea la iglesia de Cristo, tiene que venir desde los apóstoles, ser fundada por Cristo. Es una congregación que Él dejó. Y le dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que les he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice que estará con cualquier congregación, con cualquier grupo. Yo estaré con ustedes. Pero donde estén dos o más congregados en mi nombre, sí, pero de la iglesia. No quiere decir dos o más congregados en mi nombre. Están los drogadictos congregados en el nombre del Señor y van a matar. No me diga usted que ahí está el Señor iluminándolo. Entonces, hay que saber interpretar donde hayan dos o más congregados en mi nombre. Ciertamente, como veo que su esposa y su hija, yo creo que tenga problemas con su esposa. Entonces yo le voy a dar la oportunidad y le agradezco pues que usted se haya quedado, y a pesar de que tenga que irse, bueno, está bien. Le agradezco por compartir con nosotros, yo sigo explicándoles a ellos
usted tiene que irse, yo le sigo explicando a ellos, me hubiese gustado que hubiese seguido, dígale a los pastores que vienen de Venezuela, que hay un pastor de Venezuela también, que es de otra iglesia, y que quisiera hablar con él, y que va a estar aquí, y que lo espero, y que venga, podemos compartir así como estamos con usted. Usted le dice, yo compartí con él, y él puede venir, y los otros también pueden venir, y podemos compartir. Voy a estar mañana. ¿Hasta cuándo voy a estar yo aquí? Hasta el jueves. Cualquier día, usted simplemente, usted puede simplemente hablar con ellos, vienen y ya sabe cómo trabajamos aquí, no hay ningún problema. Las puertas están abiertas. Un fuerte aplauso pues para este hermano. Ven, hermano, gracias, Dios te pague. Bueno, muchas gracias al hermano, y que quede registrado que compartimos. Él expuso, yo expuse, no peleamos, no se fue con los ojos morados ni nada, ni me insultó ni lo insulté, pero sí compartimos, expusimos las ideas, y eso es lo que le agrada al Señor. Y a aquellos que dicen que al Padre Toro les gusta pelear con los evangélicos, tráganse sus palabras. Bien, gracias hermano, Dios le pague. Sí, y me gustaría que si viene, pues traiga las ovejas también para que se den cuenta. Hermanos, entonces trataré de, ya que el hermano dio pie a esto, a lo de la salvación, yo trataré de demostrarle, entonces, lo que decíamos, es un pecado salirse de la verdad. Es un pecado, y es un pecado de apostasía. Pecado de apostasía. Y ustedes lo han de recordar que en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, de la Reina Valera, viene a mostrar que renegar de la fe es un pecado. Sí. A ellos nadie le ha enseñado que la apostasía es un pecado. Los hermanos separados llevan 500 años de apostasía, y los católicos no somos capaces de mostrar lo que es un pecado. Ellos dicen, es que es pecado robar, y nosotros los católicos también lo enseñamos. Es un pecado la fornicar, nosotros los católicos también lo enseñamos. Pero ¿por qué no le enseñamos otros pecados? Como él decía, la Margarita, me gustó mucho. Porque esto sí es pecado, esto, pues cuando llegamos a la apostasía, porque eso sí no. Nadie le hace ver que eso es un pecado. ¿Y cómo podrán salir de ese pecado si nadie se lo muestra? Escúchenlo, 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostasía. Algunos apostatarán, renegarán, te apartarán de la fe. Te apartarán. Y eso es el pecado que se está viendo hoy día en masa entre los católicos. Están cometiendo el pecado de apostasía. Se están saliendo, se están yendo, están renegando. Y los sacerdotes no somos capaces de decirle al pueblo que eso es un pecado. Y el diablo nos lava el cerebro para decirle que eso no es pecado, que eso es lo mismo que ser católico. Es igual que aquel católico que dice que ser homosexual o lesbiana no es pecado. Es igual que aquel católico que diga que matar a un niño en el vientre de la madre no es pecado. Allá estamos llegando. Y me da dolor porque sé que hay sacerdotes que dicen que el pecado de la apostasía no es malo. Otros que dicen que el pecado del homosexualismo no es malo. Ahora, hermano, no. Tenemos que ser claros. El pan y el vino. Pero el Espíritu nos dice claramente, significa que tenemos que estar claros, que no debemos engañarnos. Que ya puede venir quien quiera decirnos otra cosa. Pero el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Repítanlo. Pero el Espíritu dice claramente... Claramente significa no lo dude. No lo someta a duda. Créelo firmemente. No lo dijo el pura toro. Es el Espíritu de Dios. Repítalo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pecado de apostasía, siga. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Epa, el que enseña se sale de la doctrina de Cristo. Comienza a enseñar doctrinas de demonios. Todo aquel que se sale de la doctrina de Cristo
enseña guiado por otros espíritus engañadores, enseña doctrina diabólica. Cuando abandonó la doctrina de Cristo, lo que esa persona enseña es doctrina diabólica. ¿Por qué doctrina diabólica? Porque no le hizo caso a la doctrina de Cristo. ¿Por qué doctrina diabólica? Porque está en contraposición a la doctrina de Cristo. Porque está diciendo no le haga caso a la doctrina de Cristo, sino haga caso a la doctrina mía. Son doctrinas diabólicas. Están en contra de Cristo. Pero es que los hermanos separados nunca maldicen a Cristo, más bien dicen, aleluya Cristo, gloria al Señor. No se trata de palabras, se trata de doctrina. Yo lo que quiero que comprendan, que los evangélicos con sus palabras alaban al Señor, gloria al Señor. Pero no están en la iglesia de Cristo, en la cual se le da la gloria a Dios. Pero no están en la doctrina de Cristo. Y dice en la Biblia que si se sale de la doctrina de Cristo, la doctrina que enseña es una doctrina diabólica. Es decir, ya está de parte de Satanás, padre de toda mentira. ¿Se acuerda que decía Juan? Ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no amó la verdad. Y todo lo que dice es mentira. Entonces, queridos hermanos, todo aquel que se sale de la doctrina de Cristo enseña otra cosa. Lo que enseñe es falsedad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si enseña otra cosa, Cristo dijo, esto es mi cuerpo, y él dice, no, eso no es el cuerpo de Cristo, eso simboliza el cuerpo de Cristo. Ya está enseñando mentiras. Toda mentira viene del diablo, esa también. Si Cristo dijo, a quien ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y ellos dicen, no, Cristo no dejó la confesión, no dejó el perdón de los pecados. Esa mentira también es hija del diablo. El Papa es la bestia, esa mentira también es hija del diablo. María no es virgen, esa mentira también es hija del diablo. Pero lo enseñan como doctrina, porque si ustedes ven que ellos estudian la Biblia y van mostrando esa doctrina, esa es la doctrina de ellos, doctrina diabólica. El católico ignorante, que Dios le perdone, dice eso es lo mismo, e ignorancia. ¿Por qué no leen las Escrituras? ¿Por qué no creen en el Espíritu de Dios? ¿Hasta dónde llegamos? Y cómo el diablo está haciendo como con Pedro, apartarse a los cristianos de Dios. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres y no como Dios. Esto quiere decir que existirían cristianos que van a hacer que los otros cristianos se aparten de Dios. Y tenemos que ver que ahí está la mano del diablo. ¿Cómo un católico se atreve a decir, es imposible que en un evangélico el diablo esté utilizándolo para tentarnos a nosotros? Entonces es imposible y es mentira que el diablo utilizó a Pedro para tentar a Cristo. Eso no es mentira, eso es invento de Cristo. Entonces Cristo nos engañó, porque ¿qué más cristiano que Pedro, que estaba con el Señor, que siguió al Señor? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Que yo le diga a un protestante, apártate de mí, Satanás, porque piensa como los hombres y no como Dios. Y eso lo hizo Cristo con Pedro. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que debemos tener cuidado, porque vendrán algunos apostatando de la fe, enseñando doctrinas diabólicas. Mi hermano querido, yo quería tener este encuentro con este pastor y con los pastores que vengan, y ustedes van a ver, el que llegue lo atiendo. No importa de la religión que sea, tenemos la verdad. ¿Ustedes dieron cuenta que ellos no tienen la verdad? Solamente que los católicos no se quieren preparar. ¿Lo insulté? ¿Les falté a la caridad? No. Solamente hice que ustedes vieran que ellos no son la iglesia de Cristo. Pero sin embargo, van a llenar estadios. Sin embargo, muchos católicos van a ir porque los curas se lo permiten y los obispos también, porque son amigos de los pastores, pero no de Dios. Es triste, es triste. Pero el que escuchó y el que vio, se dio cuenta que esa iglesia no es de Cristo. La luz del mundo, tan famosa, ¿la fundó Cristo? No. Si lo hubiese fundado Cristo, ¿usted cree que este pastor no nos lo hubiese dicho? Por eso dice Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. Ustedes hoy tuvieron el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la única iglesia que fundó Cristo? Hoy llegó a sus ojos y a sus oídos, lo vieron
Y no lo vieron con cualquier persona, lo vieron con un pastor, con esos que predican y que saben mucho. ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? Los curas estamos callados, pensamos que los pastores saben muchísimo. No, todos están equivocados y no lo saben. El problema es que ellos no lo saben. Ellos creen estar en la verdad. No es por maldad, es porque ellos quieren hacer las cosas bien, pero no saben cómo y piensan que esa es la manera. ¿Cuántos católicos los apoyan? Yo creo que el tiempo se nos acaba. Termino con Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya estamos en la hora? Termino con esta, pues. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Óiganlo. Católicos, les voy a decir, comencé diciéndole por qué trabajo de esta manera y termino diciéndole por qué trabajo de esta manera. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Óiganlo. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas. Por el contrario, tiene que ser amable con todos. ¿Se dio cuenta cómo lo traté? Una amabilidad. Amable con todos. Diga. Apto para enseñar. ¿Se da cuenta cómo traté de enseñarle a él y a ustedes? Apto para enseñar. Diga. Y paciente en las pruebas. Y paciente. ¿Han visto cómo los mellizos me insultaron? Me mentaron hasta la madre y yo. Porque un don del Espíritu es el equilibrio, el don de sí mismo, de dominio de sí mismo. Diga. Debe reprender con dulzura a los adversarios. ¿Vio lo que yo hice con él? Reprenderlo con dulzura a los adversarios, los que nos adversan. Dicen, no, la iglesia de Cristo no es la iglesia católica. Ustedes están equivocados porque ustedes tienen imágenes. Ustedes hay que reprenderlos con dulzura. Siga. Teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión. ¿Por qué lo trato así? Porque yo sé que Dios puede concederle la conversión y a muchos les ha concedido la conversión. A muchos Dios les ha convertido. Usted no tiene ni idea cuántos ha convertido el Señor. Hoy tenemos aquí, ahorita lo vamos a, antes de irme, para que vea que Dios los ha convertido. Y ellos mismos podrán dar un momentico una palabrita de lo que Dios ha hecho en su vida. Dale. Y llevarlos al conocimiento de la verdad. ¿Al conocimiento de qué? De la verdad. Ustedes no lo saben, pero estos hermanos no tienen el conocimiento de la verdad. Y Dios los puede llevar al conocimiento de la verdad. Pero eso no lo quiere el diablo. Entonces el diablo manda a los católicos como a Pedro que se atraviesen. Porque a lo mejor tienen un puesto en la iglesia. Quítese de ahí, Satanás. Yo sigo predicando. Usted piensa como los hombres y no como Dios. Diga. Haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Otra vez, más atrásito. Haciéndolos. Un poquito más atrás. Debe reprender con dulzura a los adversarios. Eso me lo permite la Biblia. Lo que yo estoy haciendo, la Biblia me lo permite. Aquí tengo las pruebas. Diga. Teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad. Diga. Haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. A ver cuántos católicos me ayudan a liberar a tantos evangélicos que están cautivos por el diablo, sometiéndolos a su voluntad y no les permite conocer la verdad. A ver si de aquí ojalá salga un grupo que quieran estudiar la Biblia. Ya sabe que le van a venir pruebas, no me paren a eso. Pero ojalá que haya un grupo que se preocupe por rescatar almas para Dios.
Yo sé que hay un grupito y al final pues que puedan decir, ¿ah? ¿Tienen 2 grupos? Vengan, me dice un momentico aquí, rapidito. Y vengan los hermanos que se convirtieron, pasen para acá un momentico, que suban acá a la tarima los hermanos que se convirtieron. Pasen un momentico, una palabrita antes de que se vayan. No será un discurso muy grande. Los hermanos que se convirtieron por allí, que hay varios, vengan. Los que se han convertido, que eran evangélicos, vengan para acá, suban a la tarima. Tenemos 2 grupos de apologética hace aproximadamente un año que funcionan. Uno es en Tío Pugio, 15 kilómetros, y el otro en Córdoba Capital. Mi nombre es Mariano, soy de Tío Pugio. Mauricio es el encargado del grupo de apologética de Córdoba Capital. El grupo de acá es de Tío Pugio, se realiza los días lunes a las 9 de la noche. Muy bien, ojalá que de aquí salgan muchos a integrar ese grupo. Y que cuando yo venga a Argentina, ya me digan, mire padre, esto ya es fruto del trabajo nuestro, que hemos salvado estas almas para Dios. Así, les he dado ejemplo, estudiando las escrituras con amor, con cariño, sin pelear, con amor, fundamentos bíblicos, estudiando las sagradas escrituras, como Dios manda. Bueno, buenas noches, yo soy Mauricio. Bueno, como habrán recibido por ahí en los papelitos, la idea es continuar la obra del Padre Luis, ya lo venimos haciendo hace más de un año. Invitarlos a todos, el Padre Luis ahora está con nosotros, pero va a llegar un momento que se va a ir y va a volver a sus pagos. Y como digo yo, la vida continúa, tenemos que seguir formándonos, leyendo la Biblia, fortaleciendo nuestra fe, porque es cada vez más necesario esto de la apologética. No solamente con los hermanos separados, como vieron ustedes acá, sino con los propios nuestros de la Iglesia Católica, que a veces tienen confusiones, dudas, y tenemos que estar nosotros para dar testimonio de nuestra fe. Así que los invito a todos a seguirnos formando, a capacitarnos, a leer la Biblia, a estudiar apologética, para que estemos firmes en la fe y, como dice 1 de Pedro 3:15, estemos dispuestos siempre a dar testimonio de la fe que profesamos. Así que los espero a todos. Muy bien. Felicito y animo a todos los hermanos que están trabajando, no solamente aquí en Argentina, sino en cualquier parte del mundo, que ya están formando los grupitos. El padre iba a decir algo. ¿Damos primero a ellos que hablen o usted habla primero? De primero ellos y después usted. Bueno, a ver, aquí rapiditico, usted nos dice rapiditico qué religión pertenecía o cómo fue su conversión. Que no se alargue mucho, sí, porque... Católica. Bueno, mis padres me dieron el bautismo, la comunión, la confirmación. Bueno, y una vez que ellos faltaron, yo caí mal. Bueno, y tuve amigas y amigos que me invitaron a esa iglesia la iglesia evangélica. Bueno, yo estuve bien primero, pero después no, porque me obligaban a pagar el diezmo, me obligaban y yo no tenía, porque yo soy jubilada y bueno, el pastor me decía, bueno, tal semana me tenés que traer los 500 pesos. Entonces yo un día dije, basta. No, si no tenía para mí, le iba a dar a él. Y era para él la plata, porque Dios no nos cobra. Así que bueno, hoy estoy con los chicos y me siento muy bien. Espero seguir así. Muy bien, fuerte aplauso para la hermana. Aquí tenemos a la hermana. Yo era testigo de Jehová toda mi vida. Hace 1 año y medio más o menos soy católica. Mi marido es católico, pero todavía estaba entre católico y no sabíamos bien. Y empezamos a estudiar más mi marido por competencia que otra cosa, porque él quería saber más que todo el mundo. Bueno, yo empecé y siempre, desde testigo de Jehová, siempre tenía mis dudas de María,
Por ejemplo, ¿por qué tuvo más hijos si Dios le eligió como madre de su propio hijo? Y así muchos temas que me quedaban resonando en la cabeza. Y cuando empezamos a leer la Biblia, lo hacíamos por competencia los dos. A ver quién podía ganar en la pelea, porque no era otra cosa. Y después, no sé cómo él lo encontró a usted, y me dijo, mírale al padre Luis Toro. Y yo empecé el bautismo de los chicos, para mí nunca los iba a bautizar. La confesión de pecados, para mí yo nunca me iba a confesar. Y tema por tema lo fui examinando con él, con usted. Y me saqué todas las dudas. Hace el 26 de abril del año pasado me bauticé, hice la comunión, la confirmación. Bueno, y este año empecé como ayudante de catequista. Y bueno, hoy sí estoy muy feliz, me siento muy completa acá. Yo siento que me crié con muchas cosas malas y mucho odio en mi corazón. Y hoy, en esta religión, con Cristo, lo pude soltar a todo. El único consejo que yo les daría a todos es que aprendan a defenderse, como yo me propuse este año con los niñitos, por más que sean chiquitos, enseñarles a defender su fe desde niños y que no ignoren ciertas cosas que de grande, con preguntas como María o cualquier cosa, se van a ir a otro lado. Si nosotros como catequistas no sabemos defender nuestra fe y enseñar, son futuros protestantes. Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Yo básicamente desde que tengo conciencia hasta los 20 años era testigo de Jehová. También junto con mi hermana siempre fuimos prácticamente testigos de Jehová por mi familia. Y después de los 20 a 22 años aproximadamente me volví evangélico. Más que todo era porque quería acercarme más a Dios, pensé que ahí estaba más cerca de Dios, realmente no conocía muy bien la palabra de Dios. Y después el mismo marido de ella me dijo... me empezó a enseñar un poco y me dijo que buscar el padre Luis Toro, y yo cuando lo empecé a escuchar, la verdad, las palabras eran para mí muy chocantes, me dolían, la verdad. Pero realmente yo amaba la palabra, y si lo decía con la Biblia y tenías razón, era así. Yo tenía amistad en la iglesia evangélica, tocaba en la banda, y me costó mucho soltarme, digamos. Y ahora, básicamente, toco en la iglesia católica, el teclado, y también soy ayudante de catequista. Qué bueno, bendito sea el Señor. Venga para acá, hombre, venga acá. Yo quiero felicitar a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque de lo que estamos hablando, eso se llama celo apostólico, salvar almas para Dios. Los católicos debemos hacer ese trabajo. Recuerden lo de Santiago 5:19. Si alguien se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que salva un alma de la muerte, saca a una persona del pecado, salva un alma de la muerte y Dios le cubre mucho de sus pecados. De verdad que ese es el trabajo del católico. El católico sí se puede, para la muestra, un botón. Él ha sacado 2 personas de ahí. Y no ha sido mayor cosa, simplemente lo ha ido llevando con la palabra de Dios y le ha ido mostrando también los videos. Esos videos que para muchos es pelear con los evangélicos,
Aquí está la prueba. No es pelear, es rescatar, es sanar. Al momento les cae como un poco de agua fría, eso es verdad, pero les sana, les cura, les lava el cerebro que se lo habían contaminado con tantas cosas en contra de la fe. Entonces, es necesario. Una palabrita, pues díganme ustedes a esos católicos perezosos que no trabajan. Que no tengan miedo. Buenas noches primero. Que no tengan miedo, que se animen. Fuerza. Fuerza. El Espíritu Santo está con nosotros. Hablen, no tengan miedo. Y bueno, primero conozcamos nuestra palabra, la palabra de Dios, para poder hablar con exactitud lo que dice. Bueno, buenas noches, mi nombre es Emanuel y bueno, yo siempre fui católico, mis padres eran católicos, pero no eran practicantes y bueno, después de conocer al Señor, ¿no es cierto?, en intimidad, fue como una conversión y empecé a asistir a un grupo en el cual estuvimos sirviendo por mucho tiempo. Y bueno, lamentablemente tuvimos algunos problemas ahí. Y nos fuimos muy heridos con mi mujer, y entonces me fui convencido de irme de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, tenía muchas personas alrededor también que eran evangélicas, y bueno, cuando nos salimos de ese grupo, mucha gente nos invitó, de los evangélicos, ¿no es cierto?, a asistir a sus cultos y a que fuéramos a servir ahí. De hecho, muchos conocidos se fueron después de la ruptura del grupo, de este grupo que les comento. Muchos se fueron a la iglesia evangélica. Y bueno, yo estaba a punto y mi mujer me decía, yo a la madre no la dejo. Vos te querés ir solo, andate, pero yo a la madre no la dejo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces yo agarré y le dije, te voy a buscar los fundamentos. Antes de irme voy a buscar los fundamentos de la doctrina, ¿no es cierto?, de nuestra iglesia, porque yo quería saber sobre las imágenes, sobre todas esas cosas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser que en 2000 años de la iglesia católica nadie se haya preguntado estas cosas, ¿no? Entonces yo pensaba que era el único. Entonces dije, no puede ser que sea el único. Me puse a investigar y bueno, encontré en muchas páginas muchas cosas, pero entre todo eso que busqué lo encontré a Luis Toro. Y la verdad te quiero dar las gracias, Luis, porque vos me salvaste realmente, porque yo ya estaba convencido de irme y después de ver los videos, bueno, me enamoré profundamente de mi iglesia y estoy orgulloso de ser católico, apostólico, romano. Y bueno, así que, bueno, feliz de pertenecer a la iglesia verdadera, ¿no? Y tengo un fuego en el alma, un celo, como él decía, ¿no?, que me devora realmente, y estoy tratando de instruirme lo más que puedo, porque todos esos amigos que tengo, sobre todo vecinos, mi madrina, por ejemplo, se fue a la iglesia evangélica hace 5 años, y estoy tratando de predicarles la verdad para volverlos a traer. Y bueno, y la verdad que es como él decía, que tenemos mucho ataque dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, ayer mismo una persona me dijo que el ecumenismo no era predicar la verdad, sino que era ir al culto, porque invitaba a ir al culto, o sea, sumaron un culto, o sea, pusieron una publicación de un culto evangélico, una alabanza, en un grupo católico. Entonces una persona le responde, pero eso pertenece a la iglesia protestante. Y sale otro y dice, hay que ser ecuménico. Entonces yo le dije, según la iglesia católica, el ecumenismo no consiste en ir nosotros al culto, sino traer a los hermanos a nuestra iglesia y predicarles la verdad. Y bueno, y salió diciéndome que no, que eso no era de Dios, que hay que respetar, que hay que amar a todas las verdades, que todos tienen la verdad, y no es así. La verdad hay una sola.
Así que bueno, recibimos mucho ataque también de nuestra iglesia católica porque bueno, muchos hay como yo, que era católico y no sabía nada, y bueno, así que hay que instruirnos. Bueno, gracias a todos. Padre, ahora sí le toca al Padre. Vamos a escuchar el testimonio del Padre. Las palabras del Padre, el agradecimiento ya. El Padre Click. Hace muchos años, ¿se acuerdan cuando antes de que terminara la programación de televisión aparecía un sacerdote y hablaba 2 minutos, 3, sí? Era el Padre Click, porque después se terminaba la transmisión. No, bueno, yo hace un par de años, buscando otros temas en YouTube, bueno, apareció un video del Padre Luis Toro y dije, a ver, ¿quién es este coso? Digo, ¿quién es este sacerdote? Y bueno, ahí me pareció muy bien la valentía, bueno, la inteligencia que tiene y la valentía que tiene para defender la fe. Y bueno, con todas las citas bíblicas que podamos pensar, él las tiene acá en la cabecita, ¿eh? Y bueno, y las usa para bien, ¿eh? Porque no basta ser inteligente, hay que usarlo para bien, ¿cierto? Así que bueno, me deslumbró la forma de hablar, bueno, y de defender la verdad. Y bueno, hace un par de años, bueno, he visto muchos videos del Padre Luis. Y bueno, hace un par de meses salió por Facebook que iba a estar en Misiones. Yo decía, qué lindo sería que viniera Cray, pero decía, no tengo el teléfono, no sé qué contacto, no sabía nada. Como dije, no, seguro. Y hace un mes más o menos me llamó Mariano, me dice, padre, el Padre Luis Toro le gustaría venir a Córdoba. Bueno, le digo, que venga nomás, dale nomás. Bueno, de ahí, bueno, cuando Dios quiere, las cosas se dan. Si Dios no quiere, no se dan, bueno, y punto, no hay que forzar nada. Bueno, así que gracias a un llamado de Mariano y a que el Padre Luis dispuso venir a Argentina, pudo venir a Córdoba, también lo pudimos traer aquí a James Cray. Bueno, yo estoy muy contento, espero que nos sea muy útil a todos. Yo sinceramente esperaba más gente, pero más fieles, pero no importa. Están los que Dios quiso que estén, y bueno, nosotros tenemos que hacer un efecto multiplicador. Seguramente, sobre todo en los pueblos, estas cosas corren como reguero de pólvora. Bueno, ojalá que otros también estén motivados para por lo menos seguir viendo al Padre Luis por video. Y bueno, mañana a las 4 de la tarde va a estar nuevamente, pero va a ser en el salón, un aviso parroquial. Va a ser en el salón parroquial, porque aquí tienen que ya hacer las prácticas de básquet y todo eso, así que, bueno, nosotros mañana en la mañana vamos a estar, con la ayuda de la gente de la municipalidad, vamos a llevar las sillas, bueno, y a disponer todo en el salón parroquial. Así que mañana a las 4, allá en el salón. Y bueno, ojalá que pronto nos pueda volver a visitar el Padre Luis. Y bueno, ahora me doy cuenta que no era así de chiquitito como aparece en la pantalla, sino que lo tenemos de verdad, Fred. Bueno, gracias. Bien, me alegra mucho, gracias, Padre. A mí me da inmensa alegría compartir con ustedes, pero me da mucha más inmensa alegría compartir con mis hermanos sacerdotes, porque que un hermano sacerdote comience a empaparse de la palabra, a saborear, a gustar esto, es fascinante, porque él puede hacer muchas cosas más, porque ustedes están en su trabajo, en su quehacer, y le queda más difícil. Y el sacerdote es lo propio, predicar la palabra del Señor. Los felicito a todos. Mañana están con la tarea de traer, aunque sea uno más. Sí, uno más. De su familia, de sus vecinos. Diga, hágase un propósito. No me voy a ir solo, voy a ver mi poder de convencimiento. Voy a invitar a aquel, le voy a insistir, le voy a rogar, le voy a suplicarme, le voy a arrodillar, pero voy a traerlo. Y aquel evangélico que siempre le ha tocado a la puerta, vaya, lléguele y tóquele usted a la puerta. Y dígale, ahora me toca a mí invitarlo a mi iglesia. Vamos allá. Y le dan la oportunidad para que venga
escuchen también la palabra del Señor. Esto está grabado, está filmado. Usted puede llegar ahorita a su casa, pone Padre Luis Toro en YouTube, le da suscribirse, le da el dedito y comienza a compartirlo con la gente en Argentina. Todas las amistades de Argentina y todos los contactos que usted encuentre de Argentina, mándalo. Porque necesitamos que este mensaje llegue a todos. Alabo y bendigo a Dios que me da la oportunidad de estar en la tierra del Papa Francisco. No sabe la alegría que tengo de estar en Argentina, tierra del Papa. Y bueno, como misionero de la misericordia enviado por el Papa, voy a impartir pues la bendición para ustedes, para su familia y para el mundo entero, como delegado misionero Papa aquí ahora en Argentina. Papá Dios, te doy gracias porque en tu infinito amor nos ha permitido compartir como hermanos tu palabra. Gracias porque hoy hemos conocido la verdad sobre tu iglesia y nos sentimos felices y orgullosos de estar en la única iglesia que tú fundaste, que es columna y base de la verdad, donde podemos darte la gloria por siempre, por todas las generaciones y todos los tiempos. Oh Señor, que nada ni nada quita esta dicha de poder ser hijos tuyos y de pertenecer a tu iglesia. Señor, te pedimos por este hermano que ha venido a compartir y por todos los hermanos separados, para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Gracias a Monseñor Samuel, el obispo Samuel, y al Padre Marcos. ¿Usted cómo es Marcos? ¿Y al Padre Marcos, llama usted? Ajá. Al Monseñor Samuel, el obispo, y el Padre Marcos, por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes. Los amo, los llevo en mi corazón, un abrazo y hasta otra oportunidad. Mañana, Dios mediante. Los esperamos. Me despido también de los que nos siguen a través del internet. Mañana a las 4 horas de Argentina. 4 horas de Argentina estaremos otra vez de nuevo conectados. Dios les pague.